Muy buenas tardes. Hoy es 7 de mayo del 2014. Mi nombre es Miguel José Escobar Jiménez. Yo soy abogado, especialista en Derecho Penal de la Universidad Santiago de Cali. Muy bien, el tema de hoy es el de la inspección judicial, de que tratan los artículos 435 y 436 de la Ley 906 del 2004, Código de Procedimiento Penal. También voy a referirme a la sentencia C1154 del 2005 con ponencia del doctor Manuel Cepeda Espinosa. Bueno, en vigencia de legislaciones anteriores, procedimientos penales antecesores a la ley 906, era usual, quienes trabajamos en este sistema, de que se solicitara una inspección judicial al lugar de los hechos, o lo que se conocía como la reconstrucción, con base pues en la inspección judicial. Entonces a esa diligencia pues se iba el juez cuando eran los jueces de instrucción criminal o el fiscal, pues se iba a hacerse la diligencia, porque recordemos pues que en algunos sistemas procesales pues estaba vigente el principio de una investigación integral y el principio de permanencia de la prueba antes de la ley 906, porque los principios que rigen la ley 906 pues se refieren a los que señala el artículo 250 cuando se le permitió la reforma con el acto legislativo 03 del 2002 a efectos de darle entrada al sistema penal acusatorio, como son los principios de inmediación, de concentración, de contradicción, de publicidad y de confrontación. Pues bien, en el sistema arreglado antes, pues solamente hablábamos nosotros del principio de permanencia de la prueba, que era esencialmente la que se recogía por parte del funcionario que iba a hacer la diligencia. Entonces las pruebas iban llegando al proceso en la medida en que se fueran recaudando. Entonces usualmente se llegaban los testimonios, las inspecciones judiciales que se hacían, es decir, todas las diligencias que se iban acumulando a ese proceso penal para que después se pasara a un juez de conocimiento que era el que iba a tomar la decisión. Lo mismo pasa pues con vigencia ya y entrada de la Fiscalía a partir del año 1991 con la entrada de la reforma constitucional. Entonces con fundamento en ese sistema, los fiscales pues también bajo esos dos principios era que hacían el recaudo del material probatorio, el cual una vez obtenido se lo pasaban al juez de conocimiento para que entonces entrara a establecerse la etapa del juzgamiento. Entonces el fiscal lo que hacía era pues calificar el mérito del sumario, dictar la resolución de acusación pertinente, y entonces se iba a ese procedimiento ante al juicio oral. Tal vez en el sistema de la justicia penal militar aún rige de una manera diferente con la ley 522 del año 2000, porque ese código penal militar pues trae tres figuras que son el juez de instrucción, que aún se mantiene como en otrora era el juez de instrucción criminal, que es el que hace el recaudo del material probatorio, y ese juez de instrucción penal militar se lo pasa a un fiscal penal militar, quien es el que va a estudiar el proceso y va a cerrar y a dictar una resolución de calificación de mérito del sumario, o sea, la resolución de acusación, o puede también precluir la investigación. Después de eso entonces se le envía al juez de la causa, al juez de conocimiento, que es con quien se hace la corte marcial, y con ese funcionario judicial es que se hace la corte marcial y se juzga a ese militar. Entonces fijémonos que hay procedimientos que aún están vigentes, como es el del penal militar y el de la ley 600 del 2000, que son ya sistemas procesales inquisitivos rezagados frente al nuevo sistema penal acusatorio. Entonces ahora pues llama la atención porque en días, no hace mucho,
En el caso Colmenares, pues todos nos dimos cuenta por los medios de comunicación que habían acordonado el área en donde habían sucedido los hechos. Allá había acudido la policía y había hecho el acordonamiento al lugar, había ido la fiscalía, etcétera, etcétera, y que habían entrado a cerrar el espacio público en las horas de la madrugada para poder entonces hacer las diligencias de inspección judicial. Eso como que nos pone a pensar y nos pone a reflexionar de que si es posible en este sistema penal acusatorio. Y resulta que sí. La cuestión no es nada diferente a como estaba el planteamiento anterior. Resulta de que revisando la sentencia 1154 del 2005, esa de la Corte Constitucional se pronunció en relación con estos artículos 435 y 436 declarándolos exequibles, toda vez que no se atentaban contra dos principios contra los cuales se presentó la argumentación el actor demandando por inconstitucional, debido a que se atentaba de pronto contra dos principios básicos y modulares entre otros del sistema penal acusatorio, que es el principio de publicidad y el de contradicción. Entonces la Corte Constitucional aquí hace un estudio juicioso en relación con este tópico de si esa inspección judicial como tal entonces se puede hacer en este sistema penal acusatorio. Y para el caso este que estoy mencionando, pues ya por lo menos se tiene conocimiento, por lo menos públicamente, de ese caso en relación con el joven Colmenares. Entonces dice, entrando en materia, los artículos 435 y 436 lo siguiente. Dice 435, dice el juez excepcionalmente podrá ordenar la realización de una inspección judicial fuera del recinto de la audiencia cuando, previa solicitud de la Fiscalía o de la Defensa, estime necesaria su práctica, y aquí vienen los requisitos, dada la imposibilidad de exhibir y autenticar en la audiencia los elementos materiales y probatorios y la evidencia física o cualquier otra evidencia demostrativa de la manera como ocurrieron los hechos objeto de juzgamiento. Cuando la norma entonces dice que el juez excepcionalmente, es decir, que en principio, por regla general, no se va a hacer la inspección judicial, así la pide la Fiscalía y la Defensa. Será de manera excepcional y se deberá plantear en la audiencia preparatoria, junto con el decreto y solicitud normal de la práctica de las pruebas. Entonces tendrá que sustentarse para qué es que se está solicitando esa inspección judicial, y básicamente con fundamento en estas dos posiciones y otras que taxativamente trae el artículo 436. Pero dice el 435 finalmente que en ningún caso el juez podrá utilizar su conocimiento privado para la adopción de la sentencia a que hubiera lugar. Obviamente que el juez en estos casos pues se necesita también el conocimiento aportado por expertos, como vamos a ver, o por peritos, como vamos a ver ahora. Y dice el 436 criterios para decretarla. Dice: la inspección judicial únicamente podrá ser decretada atendiendo los siguientes criterios. Primero, que sea imposible realizar la exhibición de autenticación de la evidencia en audiencia. Segundo, que resulte de vital importancia para la fundamentación de la sentencia. Tercero, que no sea viable lograr el cometido mediante otros medios técnicos. Cuarto, que sea más económica y práctica la realización de la inspección que la utilización del medio técnico. Quinto, que las condiciones del lugar a inspeccionar no hayan variado de manera significativa. Y sexto, que no se ponga en grave riesgo la seguridad de los intervinientes durante la práctica de la prueba. Por último, dice: el juez inspeccionará el objeto de prueba que le indiquen las partes. Si éstas solicitan el concurso de testigos y peritos, permitirá que declaren o rindan dictamen de acuerdo a las reglas previstas en este código. De tal suerte que tenemos que establecer que es de manera excepcional la inspección judicial. Ahora, que se traslada del recinto de la audiencia donde se va a celebrar el juicio oral al sitio
En este caso, como el que planteamos, el del caso Colmenares, pues se fueron hasta la escena de la ocurrencia del lugar de los hechos. Seguramente la petición que hizo, posiblemente pudo haber sido la defensa, no conozco, o pudo haber sido la fiscalía, pues tenía que haberse sustentado en la audiencia preparatoria, básicamente cuando dice la norma que se imposibilita exhibir y autenticar los elementos materiales de prueba y la evidencia física que se tiene dentro del mismo juicio oral. O por qué no también cuando la evidencia demostrativa de la manera como ocurrieron los hechos objetos del juzgamiento. Porque es que hay que tener en cuenta cuando habla de evidencia demostrativa, como dice el artículo 423, esta será admisible solamente cuando sea pertinente y como dice el texto del artículo 423, señala que será admisible la presentación de evidencias demostrativas siempre que resulten pertinentes y relevantes para el esclarecimiento de los hechos o para ilustrar el testimonio del experto. De manera que entonces estas evidencias demostrativas son aquellas evidencias que sirven pues para bien profundizar un poco más en la calidad y en la comprensión del tema por parte de aquellos testimonios, por ejemplo el del experto. Puede hacerse entonces a través de ayudas audiovisuales a efectos de que en la propia audiencia de juzgamiento entonces se presenten esas evidencias demostrativas para esclarecer los hechos o para ampliar el testimonio del experto. Aquí cuando la norma pues señala taxativamente los criterios para decretarla, pues se deben de cumplir con esos parámetros a efectos de que pues sea de manera excepcional, de manera rogada, que se va a hacer esa inspección judicial para que entonces el despacho, pues el despacho o el juez establecido en esa audiencia del juicio oral en la sala que se ha señalado, pues se pueda desplazar al sitio de los hechos para que pueda entonces hacerse una apreciación, porque es el que más, bajo el principio de inmediación, obviamente tendrá que tomar una resolución del caso frente a todos los elementos materiales de prueba que se le presentan y que él tiene que analizar bajo ese principio de inmediación. Ahora, se decía que atentaba contra el principio de pronto de publicidad y de concentración, pero la Corte Constitucional dice que no es tal, porque ese principio de publicidad no se quebranta debido a que de igual manera pues también a esa inspección judicial puede hacerse con la participación del público en general, con las excepciones en las que de pronto el juez puede negar que se haga de manera pública, como la señala pues el Código de Procedimiento Penal. Pero por regla general o por norma general, el juez de conocimiento permitirá el acceso al recinto por parte del público. Ya acordémonos que este sistema, uno de los principios pilares es el de la publicidad, y eso tiene una incidencia importantísima porque es que hablamos de la conciencia social, no la conciencia subjetiva que tiene el juez para resolver el caso. De igual manera, cuando se tiene esa publicidad, permite que el público en general participe también en ella, y el conglomerado social va a tomar una decisión personal, la cual pues es lógico que tiene que estar pues coordinada o equilibrada con lo que el juez va a tomar en su decisión finalmente. Porque es que hablamos de la conciencia colectiva, no la conciencia individual. Si bien es cierto, el juez es el único que tiene que tomar pues su decisión, naturalmente bajo el principio de inmediación y el principio de concentración, porque es que el juez es el único que tiene que evaluar las pruebas que se le presentan por parte de las partes, y él solamente podrá ajustar su decisión, obviamente teniendo en cuenta pues que la prueba, como dice el artículo 372, tiene como finalidad llevarle el conocimiento al juez más allá de toda duda razonable.
lo que anteriormente pues, decíamos es la certeza, que pues, particularmente pienso que no debe haber desaparecido esa terminología, sino referirse a la certeza, porque esa certeza es lo que ya tenemos nosotros plenamente, ese conocimiento que nos lleva a tomar una decisión finalmente. Bueno, pero volviendo aquí al punto, cuando se atacó pues, por la acción de inconstitucionalidad, por aquello de que de pronto quebrantaba los principios de publicidad y de concentración, pues la Corte Constitucional dice que no está. De manera pues que sí se puede y se debe hacer esas inspecciones judiciales. Es que en un sistema actual, pues la norma sí dice también allí que, como dice el 436 en el numeral tercero, que no se había de lograr el cometido mediante otros medios técnicos. Resulta que hoy en día, con la tecnología, con aquello de la comunicación digital, los investigadores criminalísticos, los que son planimetristas, que son personas pues ya tienen un bagaje y un conocimiento más en relación con estos temas, pueden llevar a un juicio una reconstrucción de un caso a través de imágenes virtuales en tercera dimensión. Eso hace que una investigación pues alcance a ser evaluada por parte del juez, quien es el que en última va a tomar la decisión respecto a lo que se le lleve al juicio. Una reconstrucción, digámoslo así, graficada sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar y de cómo pudieron haberse sucedido los hechos, cobra una importancia inusitada. Aunque hay que reconocer que incluso algunos fiscales pues no cuentan con esa tecnología y las decisiones a priori que tome un juez pueden ir en contra de esa verdad sustancial o la verdad material de lo que le corresponde juzgar. Entonces, qué mejor que de pronto una defensa técnica bien sustentada con investigadores criminalísticos que puedan entonces hacer ese trabajo de campo que debió hacerse y al cual pues excepcionalmente puede rogarse para que el juez traslade a ese lugar de los hechos y tome pues una decisión más a fondo, como se hacía en otrora. Cuando llegamos a la escena del delito, pues entonces se ubicaban a los testigos, se le pedía a los peritos que hicieran el estudio de trayectoria, por ejemplo, en casos de homicidio, de disparo, posición, ubicación de la víctima, victimario, la trayectoria del disparo. En asuntos que tienen que ver, por ejemplo, con homicidios, era importante para establecer la trayectoria, la inclinación, y si tenía de pronto, por ejemplo, había tatuajes o residuos de disparo, etcétera, etcétera, la distancia que se tenía, la iluminación del lugar, para poder establecer entonces aspectos trascendentales dentro de una investigación. Así es el caso que se está juzgando del joven Colmenares. Pues tiene una trascendencia, es una connotación de tal importancia que, pues, aunque diríamos nosotros que es un caso de homicidio como los que ocurren en este país a diario, pues diríamos nosotros que este ha tenido una trascendencia porque la cuestión mediática también ha tenido su relevancia, y más por la condición de la persona. Entonces vemos nosotros abogados de cierta trayectoria y reconocimiento que están haciendo defensas, y entonces pues eso hace que pues, los medios le den esa resonancia a esos casos, y entonces aunque no deja de ser más que un delito de homicidio como cualquiera de los que sucede, como digo yo, a diario en este país. Pero bueno, cuando se tienen los medios, porque desafortunadamente en este sistema hay que reconocerlo, es un sistema, digo yo, clasista, porque desafortunadamente si se trata de personas que están en estrato 0, 1, 2, de pronto tienen derecho a un defensor público que tiene todos los medios logísticos con los investigadores, pero no así otras personas, porque pues obviamente
necesitan de abogados defensores que tengan ciertas condiciones especiales y requerimientos como lo de los investigadores criminalísticos, y eso requiere cierta inversión económica a la cual no tienen acceso la mayoría de las personas. Por eso el sistema penal acusatorio pues dio lugar a que se creara la Defensoría Pública, precisamente pues para acoger estos casos y tenerlos en frente a los delitos de flagrancia, pues tener allí inmediatamente el defensor que va a conocer del caso, y entonces lo tienen permanentemente en turnos a disposición, pero no así en otros casos. Pues el que tiene con qué colocar una defensa adecuada, pues si tiene los medios económicos, pues hará lo propio con los abogados particulares que existimos con toda la tecnología, y pues pueda ser que llevado de una manera diferente a como de pronto se la pueden llevar un defensor público sin obviamente ofender, ni más faltaba, porque los defensores públicos son personas muy calificadas, pero a veces por la cantidad de trabajo que se tienen y por la falta de logística o medios, pues no se puede lograr una investigación más a fondo, como así ha pasado en el caso, pues hay que decirlo, en el caso Colmenares. Y ha habido de todo allí, ha habido de todo, hasta falsos testigos, etcétera, etcétera, situaciones que todos conocemos ya de antemano. Pero entonces, puntualmente el tema mío no es adentrarme en esos asuntos, sino solamente en este tema que me llama la atención, es el de la dispersión judicial por lo que ha sucedido recientemente. Entonces, me decía ahora pues que cuando se tiene un investigador criminalístico, pues se puede, que tenga la tecnología, como eso los medios digitales, pues podemos hacer ciertas, escenificar en la misma sala de audiencia para que el juez pueda tomar entonces una decisión más cercana a la realidad de lo que se está presentando. Recordemos que este sistema penal acusatorio lo rigen dos principios: de igualdad de armas y el de derecho de contradicción. Pero que hay desventajas, porque el sistema penal acusatorio, pues prácticamente la Fiscalía tiene a su disposición el Estado, los medios logísticos, aunque también existen falencias, lo reconocemos. Los mismos fiscales también adolecen de investigadores judiciales, y entonces aún con eso trabajamos y se tienen los resultados que conocemos hoy en día contra la lucha de la delincuencia organizada, y más ciertos delitos que son saliéndonos de los delitos comunes a delitos de impacto, delitos de los que estamos ya conociendo recientemente con el asunto pues de lo que ha sucedido en Bogotá recientemente, que son investigaciones que requieren pues obviamente más de un pool de fiscales que puedan capacitados y que tengan toda la concentración a esos casos de justicia transicional, casos de esos de la BACRIN. Entonces son casos obviamente que tienen más connotación de los que a diario pues tenemos nosotros frente a un delito de simplemente un homicidio o de un hurto en cualquier X o Y razón. Hay casos de casos, y entonces esos casos tienen más relevancia, de pronto una dedicación más especial, aunque pues todos son sui generis, y cada uno tiene una condición especial, la cual pues el fiscal pues tendrá que adelantar su investigación y obtener, como dice este sistema, no solamente porque si encuentra también parte que sea favorable a la defensa, así mismo tendrá que entregárselo, y la defensa, porque están en iguales condiciones que la fiscalía, pues obviamente que tenemos toda la disposición para que nosotros adelantar la respectiva investigación, aparte de la que está haciendo el fiscal, desde mucho antes incluso de que se haga la formulación de imputación o que haya una medida de aseguramiento. Solo desde antes, mucho antes, cuando se tiene conocimiento, la persona que está siendo investigada pues coloca a su defensor de confianza para que entonces adelante ponga en marcha pues todo lo pertinente para lograr una teoría del caso adecuada a esa defensa. Pero entonces, para ir redondeando el asunto, quiero significar que cuando la norma pues se refiere a este aspecto de la dispersión judicial,
no es lo usual, no es la regla, es la excepción, porque no es la regla general que se adelante una inspección judicial. Pero estudiantes, abogados litigantes, funcionarios, hago la invitación para que se tenga en cuenta entonces que es necesario muchas veces hacer esas inspecciones judiciales, las cuales le van a dar una visión más amplia y detallada y clara para la resolución del caso o para dictar la sentencia a que tenga que llegar el funcionario judicial en su posición subjetiva, de lo que él, dentro de sus conocimientos, dentro de su sana crítica, dentro de su apreciación de las pruebas que se le presentan bajo ese principio de inmediación y de confrontación o contradicción, pues entonces lleve el juez a tomar esa decisión, ya sea dictando sentencia absolutoria o condenatoria. Fijémonos que este sistema, que si bien es cierto lleva 10 años, porque es la ley 906 del 2004, ya llevamos a 10 años, una década con el sistema, cada día se van presentando situaciones pues que matizan, las mismas altas cortes, Suprema Justicia matiza o modula aspectos que de pronto al principio tenía una posición y ya a estas alturas pues viene a cambiar esa posición o a matizarla, por lo menos a efectos de acomodarla pues a la situación cambiante que se puede ir presentando, porque es que la ley 906 pues ha sido una ley en la cual pues ha tenido una variación legislativa con el desarrollo de la ley, por ejemplo la 1453, la 1142, etcétera, disposiciones que han ido cambiando. La 906, la ley 1652 ahora del 2013 en relación con los delitos sexuales. Entonces vamos viendo nosotros que la importancia de la inspección judicial, y que si bien es un medio de conocimiento como lo establece el artículo 382 y ya lo regula de manera detallada los artículos 435 y 436, es una herramienta muy importante para tenerla en cuenta y ponerla en práctica por su utilidad que tiene dentro de una investigación de carácter penal. Esa es la posición que quería hacer referencia sobre este tema tan importante de la inspección judicial, y ojalá pues más adelante podamos tener otro tema complementando esta charla. Muchas gracias.